Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental NAC Clinic, odontología especializada. Recuerda que en NAC Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada. Gracias, papá Dios, que nos permite un día más de vida y que nos permite estar aquí en este mundo bueno y también malo. Pero yo me acato al mundo bueno. Y gracias al ingeniero Roberto Lama, que ha permitido que este programa se lleve para la región sur, el país y el mundo. Médicos en la Radio, un programa de contenido para orientar y educar a la población en salud. Y no solamente, yo digo que no solamente a los amigos oyentes que nos escuchan, sino también a los profesionales de la salud. Y hoy nos vamos a referir a vamos a hacer hoy en el programa unos cuantos tips de salud, y dentro de esos tips vamos a comenzar con lo que son factores de riesgos y también hablar de lo que es una emergencia y una urgencia en salud. El amigo Carlos parece que está en un tapón. Siempre los lunes parece que la vía está muy congestionada y Carlos siempre llega unos minutos después que ya el tema haya comenzado. Y hoy vamos a hablar de un factor de riesgo que la gente muchas veces no le da importancia, pero es importante. Yo creo que el primer factor de riesgo de una persona o de un paciente o cliente, como quieran llamarle, pero son pacientes o afiliados, también se le puede decir, al sistema, si es que tiene seguridad social, ya sea del régimen contributivo o del régimen subsidiado, y es de un factor de riesgo que puede ser modificado y que, aunque la gente lo vean quizás sin mucha importancia y sin ponerle mucha atención, puede contribuir a complicar un paciente, principalmente cuando tiene factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, que tiene una comorbilidad, principalmente la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Bien, vamos a hablar hoy a tocar este factor de riesgo, que son los lípidos. Los lípidos no es más que las grasas que, aunque son importantes en el organismo porque sintetizan ciertas hormonas y es importante en el sistema nervioso central, se forman en forma de fosfolípido. No es tan mal no es más cierto decir que pueden contribuir a un factor de riesgo siempre y cuando los niveles de estos lípidos estén por encima de los niveles normales que deben estar circulando en nuestro sistema. Entonces, cuando hablamos entonces de los factores de riesgo de los lípidos, nos tenemos que referir a los triglicéridos y al colesterol. Tanto el colesterol total como el colesterol de baja densidad y el colesterol de alta densidad. Uno llamado HDL y el otro LDL. Ok. Si yo soy un paciente hipertenso, o puede ser diabético, puede tener las dos comorbilidad o las dos patologías o enfermedad, como es la diabetes y la hipertensión arterial. O puede haber otras enfermedades cardiovasculares o cardiometabólicas que no sea simplemente la hipertensión y la diabetes. Entonces,
¿En qué debemos cuidarnos? En que periódicamente debemos hacernos nuestro chequeo, y si estos factores de riesgo que se pueden modificar, como son los lípidos, triglicéridos y colesterol, se mantienen por los niveles altos. Por ejemplo, los niveles de colesterol máximo son 200 universalmente, y los triglicéridos son 150. Ok. Y un colesterol malo como la LDL de 100, otros laboratorios consideran 130, pero lo correcto son 100. Y si usted es un paciente hipertenso diabético y usted sabe que maneja esos niveles de colesterol, cuando viene a ver, hay un factor genético o hereditario que en su familia heredaron, y usted mismo lo sabe, dice, sí, siempre mi mamá o mi papá siempre tenía el colesterol alto. ¿Y de qué murió? Muchas veces le preguntamos. Murió de un infarto. Le dio un infarto. O murió del corazón. Porque a veces puede darle un infarto producto de un colesterol alto por una placa o obstrucción que le produjo el colesterol a nivel coronario y le produjo un infarto. Pero cuando hay un infarto, hay compromiso del músculo cardíaco, y ese músculo cardíaco ya no trabaja igual. No tiene la misma tonicidad y la misma elasticidad para la contracción, para el bombeo. Y muchas veces terminan entonces en lo que le llamamos falla cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, para evitar todos esos eventos, o un paciente que desarrolló una enfermedad cardiovascular, pero desarrolló una enfermedad cerebrovascular, que es una trombosis, o como nosotros le llamamos en la medicina, un accidente cerebrovascular. Entonces, debemos prevenir ¿a través de qué? A través de su chequeo, médico, y el régimen de dieta que debe llevar, porque usted tiene factores de riesgo que pueden contribuir a la muerte o a una enfermedad después que le incapacite o le produzca una discapacidad, como son los eventos cerebrovasculares o trombosis, que muchas veces, cuando son mayormente hemorrágicas, la muerte anda por el 99.9%. Son muy pocos los pacientes que a través de un evento cerebrovascular tipo hemorrágico quedan con vida. Ya los isquémicos o ictus isquémicos, ya hay más posibilidad de que usted sobreviva, pero va a quedar con ciertas secuelas de discapacidad, principalmente motora. Entonces, para evitar esto, y usted no tener después que estar postrado en una silla de ruedas en su casa o en una cama, y entrar después en depresión porque usted era una persona productiva, que usted mantenía a su familia con el trabajo, y después verse, y usted ha sido siempre independiente en su vida, de que usted mismo se come su propia comida, de que usted va al trabajo, que se siente productivo, después verse, como dicen popularmente, ñoco, depender de otras personas que le den la comida, que lo bañen, que lo carguen. Entonces, y usted llegar hasta ahí porque usted tenía su problema de salud, usted vivía muchas veces una vida de desorden, sabiendo que era hipertenso y diabético, se jaltaba todos los días o todos los fines de semana de ron, comida chatarra, mucha fritura,
mucha grasa, muchos azúcares en abundancia, todo en abundancia. Y el corito del dominicano es decir, mejor prefiero morir alto que llevar una dieta pasando hambre. Y no es pasando hambre, es cuestión de que usted cree su propio hábito. Y si usted sabe que esa comida usted no se la puede comer porque tiene un factor de enfermedad, de comorbilidad, que lo puede llevar a complicaciones o hasta la muerte, usted debe poner medidas preventivas para usted y para su familia. Entonces, ¿qué debe hacer? Su chequeo, tratar de manejar una buena dieta, que el médico le aconseje qué puede comer y qué no puede comer, ¿verdad? Y qué puede comer, pero controlado. Entonces, usted comienza entonces, que nunca le falten sus medicamentos, llevar una dieta baja en grasa, baja en azúcares, hacer ejercicio. Y usted ya está contribuyendo a mejorar su estilo de vida. Por lo tanto, si usted no controla las grasas y los azúcares, usted está condenado a sufrir en cualquier momento un evento trágico que puede ser hasta la muerte. Aparte de las complicaciones que le acabé de explicar. Entonces, si usted maneja un colesterol alto, usted debe darle seguimiento con su médico periódicamente cuando él le ponga su cita. Y si no se la pone, usted le dice, doctor, ¿para cuándo me toca chequearme? Entonces el médico le dice, dentro de un mes, dentro de 2 meses, 3 meses, dependiendo en la situación en que usted está en ese momento. Entonces, debemos cuidarnos con la alimentación. Y si usted tiene un colesterol que está alto, no se ponga a inventar de que no, que tal o cual té o tal o cual comida le va a bajar el colesterol. Está bien, usted lo usa. Si usted siente psicológicamente que eso le baja el colesterol o que le baja los niveles de azúcar. Hay personas que incluso con cosas naturales dice que le baja o se mejora. Está bien, úselo, pero también use la prescripción médica, que combinado, ¿no?, usted va a mejorar su calidad de salud en cuanto a lo que es sus enfermedades o enfermedad. Hay otras entidades que usted puede modificar. Si usted sabe que es hipertenso, la sal puede contribuir a que la presión se le dispare. Al igual que también los mismos lípidos, un colesterol, un triglicérido puede estar alto. Muchos pacientes a veces llegan a las consultas que aún tomándose los medicamentos para la presión, los niveles de presión se disparan. ¿Por qué? Es un paciente que está ingiriendo grande de comida, en la comida, gran cantidad de sal por encima de lo que debe consumir. Y está llevando una vida desordenada. Cuando viene a ver, hay un triglicérido y un colesterol alto. Hay un ácido úrico elevado, un colesterol elevado. Por lo tanto, esos son factores que pueden contribuir a que la presión le suba, aún usted estando tomándose todos los días y de manera puntual
los medicamentos. Es como un paciente diabético que está llevando su pastilla o su insulina al pie de la letra, como se lo indica su médico, pero ¿qué pasa? Come de manera desordenada, desayuna con comida que no debe consumir, rico en carbohidratos, en azúcares. Luego a las 12, eso en desayuno. Cuando viene a veces come en la esquina hay una persona que vende espagueti, fritura, y vaya y se da sus alturas de fritura, como es típico del dominicano, y siendo diabético, pero viene y se ajusta su pastilla a la presión. Luego a las 12 se come un plato de arroz exorbitante de arroz, y ahí le acompaña también víveres, carne con mucha grasa. Luego se ajusta un jugo después de la comida con grande cantidad de azúcares, y en la noche vuelve y repite otra vez 2 o 3 plátanos o yuca con más carbohidratos. Entonces, ¿cómo usted va a mantener los niveles de glicemia cuando se le tomen ayunas? 200 y pico, 300 y pico, siempre va a estar casi en los 200, 300 hasta 400. Entonces usted ahí va complicándose la vida, porque la diabetes después le va a producir varias complicaciones, desde un calambre, dolor en las extremidades, un hormigueo, y va a sentir dolor, porque ya entra una complicación que le llaman neuropatía diabética, o va a comenzar a presentar disminución de la agudeza visual, va produciéndole daño a nivel de la retina y le va produciendo una retinopatía diabética. Luego aparece un examen de orina, proteína en orina, una urea y una creatinina, que son 2 analíticas que nos dice cómo anda el funcionamiento renal, y aparece ligeramente elevado, 1.5 de creatinina, 1.6, o puede aparecer una urea en 42, 45, por ahí. Entonces, ya no está diciendo que usted está, producto de la diabetes, no lleva las controladas, ya usted está entrando o ya está en una insuficiencia renal. No tan marcada, pero ya está en una insuficiencia renal. Cuando viene a ver, usted termina dentro de un par de años o meses conectado a una máquina de diálisis, porque ya sus riñones están infuncionales. Entonces, Carlos, buenos días. Muy buenos días, hermano y amigo doctor Teodoro Pérez, y a todos estos radios escucha que nos sintonizan nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Sí, Carlos, estoy aquí conversando con los amigos de los factores de riesgo, y le hablaba de factores de riesgo que son modificables, que pueden complicar una patología o su organismo. Aunque usted no sea hipertenso, también usted no controla los triglicéridos, un colesterol, usted puede ir a sufrir de un infarto agudo al miocardio de manera súbita o repentina. Y también de los factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, pacientes que no controlan, que muchas veces, aunque digan que tienen su tratamiento al pie de la letra, pero muchas veces no llevan la dieta. Entonces, le hablaba en ese sentido. Tú sabes que culturalmente a las personas el término dieta como que le tienen miedo. Y las personas solamente llevan la dieta cuando su cuadro de salud empeora. Pero después que mejora, retorna a los hábitos anteriores, que fue lo que causó el deterioro a su salud. Y el término dieta hay que introducirlo en nuestro sistema educativo para que empiecen desde la niñez a entender lo que son comidas saludables
y cuáles son las comidas que son chatarra o que van en deterioro de la salud. Así es. Y hoy íbamos a traer el tema de que tú lo anunciaste, pero no se pudo, que es el tema de la ley 8701. Y yo vi un escenario el viernes pasado, Carlos, en una emergencia, de una madre que llega con su niña, más o menos tenía unos 5 o 6 años, con historia de fiebre desde el día anterior. Y escuché cuando el médico le decía, siempre trae ese tema, le decía de un hemograma. Y escuché así claro cuando el médico le dijo que no le sale el hemograma porque no apenas tiene un día. Yo tuve que decirle a la madre, afloja el bolsillo. No se vaya de aquí de este centro si usted hacerle, aunque usted tenga que pagarlo. Ahí el detalle. Hacerle un hemograma. El detalle en que el afiliado no debería pagar porque él paga su seguridad social. O sea, y todas las ARS, sin importar cuál sea, las emergencias se cubren un 100%. Porque por eso se llaman emergencia. Entonces, una ARS no va a determinar si algo es determinante en tu vida, sí o no, porque él entienda que eso pasa un día. La ARS no está ahí para ver la condición del niño, ni tiene un representante que está viendo a ese niño que llegó a la emergencia. Entonces, ese es el detalle, que la ARS se limpian la mano diciendo no lo cubro porque nada más tiene un día de fiebre, pero él no está viendo al niño. A veces, un cuadro infeccioso, no solamente el primer síntoma de un cuadro infeccioso es la fiebre. Quién sabe, la fiebre la comenzó ayer, pero es posible, ayer era domingo, ¿verdad? Pero es posible que el sábado en la mañana, el pacientito que no tenía comenzó a presentar, o el paciente comenzó a presentar un dolor de cabeza, o puede haber comenzado con un dolor articular o de la coyuntura, o puede haber sentido algún leve escalofrío que pasa de manera desapercibida, o presentó un dolor en el cuerpo, o un decaecimiento, o una falta de energía, o falta de apetito. Y ahí fue que comenzaron los primeros síntomas cardinales. No fue la fiebre, y cuando viene la fiebre la presentó el domingo, ¿verdad? Pero el sábado, o quizá el viernes en la noche, presentan algunos de esos síntomas que yo acabo de mencionar. Entonces, espera, es un paciente que cuando viene a ver el cuadro infeccioso no inició con la fiebre, inició antes con los signos y síntomas que acabé de explicar. Por lo tanto, no sé cuál es el protocolo que tienen las ARS, que es contrario a lo que es realmente el protocolo de atención médica, como establecen los libros, ¿verdad? No creo que sea protocolo, porque el desconocimiento que yo entiendo es harto. Porque si llega un niño con fiebre, en un hemograma no solamente está diseñado para arrojar plaqueta. No. En un hemograma hay muchos elementos y datos que arrojan múltiples enfermedades en el propio cuerpo. Y si la ARS, en la mente de ellos y en sus asesores, tienen que un hemograma solamente está diseñado para ver plaquetas, están mal. Así es. Porque en un hemograma, nosotros podemos, en un hemograma visto por... Tú puedes diagnosticar hasta una neoplasia. Una neoplasia. Se puede diagnosticar en un hemograma hasta si un paciente hay que descartar una leucemia, o es falsémico, un cáncer. Bueno, hay que hacer la prueba de falsemia, pero se ven los datos, son significativos. Descartamos una anemia, pero un paciente puede llegar con un mareo a una emergencia marcado, hipotenso, ¿verdad?
con dolor en epigastrio previo, y cuando viene a veces un paciente que tiene una hemorragia gastrointestinal y el paciente fácilmente, por no tener un hemograma, tú no te das cuenta que está sangrando. Sí. Pero si tú ves un hemograma, usted puede hacer un diagnóstico. Si tiene dolor en epigastrio, dolor del estómago, y un paciente que llega con decaecimiento, hipotenso o con taquicardia, porque y puede llegar hasta con fiebre. Sí. Por ejemplo, no hay que esperar más de 24 horas, el paciente puede tener un sangrado. Pero no pongo un sangrado. Tienen que ver que en el hemograma se refleja todo el mecanismo de defensa del cuerpo. Las células blancas, los neutrófilos, los basófilos, los linfocitos. Sí. Todos los mecanismos de defensa se van a arrojar en presencia de un hemograma. No es solamente ver la plaqueta como piensa la ARS. O sea, hay muchos datos y estructuras que en un simple hemograma, un estudio sencillo, económico y barato, arroja datos importantes a un médico en ese momento. Así es. Quise traer a colación que a veces en una emergencia pueden ocurrir algunos factores o algunas incidencias, más bien, por decirlo así, algunas incidencias de pacientes cuando acuden a una emergencia. Hoy vamos a hablar de lo que es una emergencia y una urgencia. Y qué es una urgencia en la medicina. Sí, porque la población también se equivoca y a veces cree que el médico que está ahí en una emergencia dando servicio no quiere atenderlo, tanto a nivel público como a nivel privado. Y a veces llega con un familiar y quiere que el médico desatienda una verdadera emergencia por atender una urgencia. ¿Qué es una emergencia? No es más que un acto donde usted llega a un paciente, ¿verdad?, que presentó una eventualidad clínica, médica, de manera repentina o brusca, que si llega a la emergencia y no se toman la decisión rápida e inmediata, puede llevar a esa persona a la muerte. Es decir, se debe actuar de manera inmediata, rápida y concisa y darle tratamiento de inmediato, diferente a una urgencia que la sintomatología puede esperar, que no va a conllevar a lo que es una muerte. Por ejemplo, llega un paciente inconsciente, ¿verdad?, a una emergencia. Es una acción de emergencia. Un paciente que llega ahogado, una herida de bala, con ahogamiento también por inmersión. Un paciente que llega con un distrés marcado respiratorio. El pan nuestro de cada día, accidente de tránsito. Por un accidente de tránsito con trauma cráneoencefálico y trauma con fractura completa de hueso. Es una emergencia. Sí. Mencionaba Carlos los accidentes, las heridas por arma de fuego y por arma blanca. Eso son una emergencia. Un paciente que llegue con una inhalación por humo es una emergencia. Un paciente que llega con una quemadura grado 2, grado 3 es una emergencia. No es lo mismo que llegue un paciente, un paciente que llega con un dolor de oído. Un dolor de muela. O un dolor de muela o un ligero dolor de cabeza. Ahora, porque si un dolor de cabeza de manera brusca e intenso,
¿verdad? Que siente que la cabeza debe explotar, es una emergencia. Sí. Entonces, un paciente que tiene un día o 2 días con fiebre y no se ve tan marcada la clínica, ¿verdad? Es una urgencia. Sí. Un paciente que llega con una crisis de broncoespasmo o una crisis de asma bien marcada es una emergencia. Entonces, para que la gente sepa diferenciar, porque usted tiene que entonces que esperar. Ante un paciente que llegue a esa condición, la prioridad es la emergencia, no la urgencia. Sí. Pero eso lo vamos a continuar cuando retornemos después de nuestra pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Estamos de regreso con Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas. Mira, en los centros de salud debe haber, hablando de urgencia y emergencia, debe haber lo que se llama zona de triaje. El Hospital Jaime Mota tiene el área de triaje, o sea que ya está la escuela de emergenciología. Ajá. Yo veo que todos lo ven junto ahí. No, tiene un área exclusivamente para triaje. En la época es que tú estabas así, pero ya no, ya eso está ahí. No, el triaje siempre ha estado. Yo recuerdo un médico, cuando la emergencia vieja, que yo llegué aquí a Barahona en el 2006. Que daban incentivos. Que daban los famosos incentivos por SENASA. Cuando realmente el doctor Gilberto Suero no tenía las restricciones de auditores médicos por parte del SENASA en el régimen subsidiado, ¿verdad? Desde que comenzaban a glosarle al hospital, que era antes le pagaban era por expediente, sin ninguna auditoría médica, que no les gestaban absolutamente nada. Al hospital entraban recursos y habían médicos que sabían recibir en el año, cada vez que repartían los incentivos. Cuando yo llegué aquí a Barahona en el 2006, recuerdo yo que me pusieron encargado de la emergencia y yo hacía un triaje. Yo comencé a hacer un triaje. Me pusieron encargado de emergencia. Recuerdo yo, estaba la doctora Martina Félix de su directora y yo hacía mi triaje, porque donde yo me formé había un área de triaje. Y yo comencé a salir afuera, en los banquitos ahí, fuera de la emergencia vieja que está allá, donde está hoy funcionando salud mental. Y ahí yo clasificaba a los pacientes. Y habían pacientes que estaban dentro, que lo estaban atendiendo, que realmente era una urgencia. Sí. Más sin embargo, en el banquito había emergencia. Y yo lo cogía, lo entraba para adentro y yo comenzaba a hacerle su interrogatorio o su anamnesis al paciente. Y entonces que esos triajes lo diseñaron es porque la unidad de atención primaria no ejerce sus funciones. Porque casi todo lo que se ve en urgencia se maneja en el primer nivel de atención. Claro que sí. Entonces, debería, pero no es así. Entonces, yo iba hacia mi triaje, pero hacía 2 triajes, porque también hacía otro triaje cuando veía muchas soluciones enganchadas de los pacientes, muchos de ellos que ni lo meritaba. Bien, pero ahí habían otros que sí, o sea, que lo hacía fuera y dentro, porque tenía ahí al lado unos médicos generales, cuando eso todavía no estaba la residencia de medicina familiar. Y entonces, para esos tiempos, los médicos de la emergencia sabían facturar por atenciones 60, 70 mil, 75 mil pesos facturaban de incentivo por SENASA. Los médicos especialistas recibían 40, 50, otros recibían 20, otros recibían 15, otros 10, otros 5. Los que no eran de mi preferencia. No le ponían nada. Le ponían 2,000 pesos y 3,000 pesos. No, lo usaban políticamente. Sí. Y se sigue usando políticamente. ¿Es verdad? Sí. Yo no sabía. Sí, se sigue usando políticamente. Yo pensaba que eso había cambiado. No, eso sigue igual. Es un mal igual que ha cargado el sistema de salud yo veía de la región que de Riquillo. A cualquier persona, hasta un camillero, o no un camillero, porque el camillero trabaja, una persona que lo que vea pasillando en el hospital, del área administrativa, recibía más incentivo
que el médico y que la enfermera, y que el de laboratorio y que el de rayo X. ¿Oíste? El que más era como era, la pirámide era el que menos trabaja, se involucraba con el paciente, esa pirámide, que comenzaba ancha para el área administrativa y para los que entonces tenían que recibir los buenos incentivos. Estaba estrecha, para arriba. Y los médicos estaban en la parte estrecha, enfermería en la parte estrecha, laboratorio en la parte estrecha, e imágenes o rayo X en la parte estrecha. Entonces, eso sigue igual. Entonces, tú igualito, me dices, eso no ha variado. ¿cómo? No me digas. No, eso no ha variado. No ha variado. Entonces, yo espero que varíe un día. Entonces, ahí comenzó la parte del triaje. Luego, cuando se inaugura la nueva emergencia, ya se pone un médico general en el área de triaje. No sé si todavía está un médico general. Sí, hay un médico general. Ahora hay uno, sí. Pero el área de triaje tiene 5 niveles. Yo espero que el amigo Jonás lo ponga ahí en la pantalla, los muchachos ahí que manejan la parte de imagen de la cámara. Pongan ahí los 5 niveles del triaje. En el nivel 1 deben pasar primero los pacientes al área de reanimación. ¿Tiene área de reanimación? Claro que sí. ¿Sí? ¿De emergencia? El hospital Jaime Mota, no los otros centros, pero Jaime Mota tiene. ¿Lo tiene? Bueno, sí. Ok. En el segundo nivel, ahí se debe priorizar inmediatamente al área de reanimación. ¿Ok? Un paciente que llegue crítico. Luego hay otro nivel en el área de triaje. Eso deben pasarlo rápido a la atención. El otro nivel es el nivel 2. Aquí los pacientes tienen una prioridad también alta. Por ejemplo, llega un paciente con un dolor de pecho de manera súbita. Un dolor que usted siente que le están apretando el pecho. No que le está apoyando, no, que le está apretando el pecho. Ese pasa al nivel 2. Que llega sudoroso, agitado, con dificultad respiratoria. Bien. Que hasta puede llegar con dolor, sin dolor de pecho muchas veces, pero con dolor en epigastrio o dolor en el estómago, sudoroso, frío. Es un paciente que de alta prioridad entra al nivel 2, ¿verdad? Después entonces el otro nivel de prioridad que debe existir, que yo creo que en el área de triaje quien debe ser un residente de primer año de menciología. Sí, están ahí de primer año y de segundo, dependiendo, como tú lo estás mencionando, el grado de gravedad con el que llega el paciente. Y ya tenemos R3. Ajá. O sea que la línea completa para un triaje en emergenciología, entonces el nivel, cuenta con él. El nivel 3 es un paciente que tiene una prioridad moderada, ¿verdad? Un paciente que viene con fiebre, dolor de cabeza, artralgia, mialgia. Un paciente que viene refiriendo un mareo no tan intenso, ¿verdad? Es un paciente que ya entra, un paciente con prioridad moderada. Sí. Un paciente que viene con dolor de cabeza, nucalgia, ¿verdad? Dolor en la nuca, un mareo. Y hay un paciente que se puede sospechar que viene con una crisis hipertensiva, ¿verdad? Puede ser. Sí. Entonces, un paciente con el nivel 4 en un área de triaje es un paciente que tiene una baja prioridad. Ese viene probablemente por un... Hay que hacer la glicemia o a medirse la presión, porque eso es un lujo. No. Puede ser que venga con una leve puede cefalea. Ser que llegue con una cefalea o dolor de cabeza leve. Un dolor de la dismenorrea que le damos comúnmente a las mujeres. También. O puede venir con diarrea, con 1 o 2 episodios de diarrea. O con apenas unas horas con fiebre. Bien. Y entonces está el nivel de los pacientes con prioridad muy baja. Ahí vienen y entran los que dicen que sienten
una leve molestia y quiere saber cómo está su presión arterial. Sí. Siempre de abajo. Sí, pero lo que son los si dos tenemos casos, una verdadera área de triaje, el cuarto y donde el por quinto ejemplo llega un paciente, no deberán llegar a la emergencia. en las emergencias debe haber, porque yo veo que hay pacientes, yo veo que en la emergencia hay un área de trauma, ¿verdad? Sí, un área de obstetricia. De obstetricia, de pediatría, medicina interna. hay un área de nebulización, ¿verdad? Sí. De nebulización. Y hay un área de cura. Pero yo espero que haya una área de manejo de dolor torácico. Un área de dolor torácico. Porque yo he visto casos que llega un paciente con dolor de pecho, se maneja como un dolor quizá neuromuscular, como si fuera una neuritis intercostal o una costocondritis. Se medica y se despacha. Sí, eso era antes. El sistema de salud ha mejorado un poco aquí. No puede a nivel pasar. Público. Ha pasado, Carlos. Entonces, se despacha, se va a su casa y muchas veces hasta sin llegar a su casa o después que llega a su casa, ahí viene el paciente y llega con dificultad respiratoria, sudoroso, frío y con una dificultad, con una disnea marcada. Entonces, oxigenoterapia con él, medida, llegó hasta hipotenso, en shock. Bien. Y cuando viene a ver, el paciente muere o en el camino o en la emergencia. ¿Y qué tenía el paciente desde la primera vez que fue? Porque no había una unidad de dolor de pecho. Un infarto fulminante. Y esa persona que desde que fue la primera vez se le ingresa a una unidad de dolor de pecho, se le hace su electrocardiografía, y más si es hipertenso o diabético, una electrocardiografía, unos marcadores enzimáticos de enzima cardíaca, y cuando viene a ver, por no tener ese paciente en una emergencia, en un área de síndrome coronario agudo o de dolor de pecho, ese paciente cuando viene se despachó desde el inicio con un infarto, se medicó y se alivió con la analgesia y era un tremendo infarto que tenía. Pero si lo dejamos ahí en observación por 3 o 4 horas en una unidad de dolor de pecho, hubiésemos hecho un diagnóstico a tiempo de que ese paciente era realmente un infarto agudo al miocardio que tenía. Sí, no es que esos casos no acontezcan, porque la medicina está escrita. Pero si hubiésemos y es bizarra. tenido un área de triaje, por ejemplo, si se tiene un área de triaje responsable, y ahí se debe incluir. Yo hace mucho lo vengo diciendo, desde que yo iba a la entrega de guardia al Hospital Jaime Mota, de que debe tener un área de manejo de dolor de pecho. Sí, hay una cama preparada. No es que haya una cama, pero Carlos, es que haya vamos una a la realidad. Es que haya una habitación, Sí. incluso que haya oxigenoterapia, que hayan todas las medidas para una trombolisis que esté ahí. No es que la dirige Pichardo, pero que haya una habitación, una sala exclusivamente con 2 o 3 camas o hasta con 4, y que haya su oxigenoterapia, los medicamentos para una trombolisis, la heparina,
que esté ahí, la aspirina, el clopidogrel, ¿entiendes? Sí. Que haya un desfibrilador también. Eso es una verdadera sala de manejo de dolor de pecho. Pero hay que ver la realidad. Urgencia. Tú conoces el sistema de salud dominicano. Y históricamente el sistema de salud, mucho, Carlos. El sistema de salud dominicano es un sistema colapsado. No importa quién lo tenga o quién no lo mantenga. Siempre ha sido un sistema de salud colapsado. ¿Por qué? Las estructuras físicas hoy en día, ninguna reúne las condiciones para detallar tan minuciosamente lo que requiere cualquier institución. Tú dices, sí, es fácil hacer una sala de dolor de pecho. ¿Dónde la van a hacer? No hay espacio físico. El Hospital Jaime Mote es un hospital que se debió demoler y reconstruirse en otro lugar. Debió demolerse, es una estructura vieja, ya eso dio su vida útil completa. No, Carlos. Jaime Mira, Mota el Jaime Mota va Hospital al colapso. soporta otro nivel. Y aparte de ese otro nivel, hay terreno para hacer otro edificio. No, acuérdate que hicieron una unidad diagnóstica ahí adentro. Ahí. Conexo. Ese fue el error. Yo siempre critiqué ese centro diagnóstico. En ese centro diagnóstico ahí se debió hacer un edificio de 3 o 4 niveles. Se debió hacer. Jaime Mota, de 3 o 4 niveles ahí en ese terreno, con área de qué? De pediatría, de ginecobstetricia. ¿Tú me entiendes? Sí. En ese centro, y clínico quirúrgico y de medicina interna ahí en esa área. Entonces la otra parte que está vieja, ahí se vio entonces adentrado en la parte ya de cirugía. Sí. Llámese ortopedia, llámese urología, cirugía general, todas las quirúrgicas. Entonces, con excepción de ginecobstetricia, debió estar en un edificio. Ahí está esa atención primaria. Ahí era que cabía un edificio para hacer el hospital mucho más grande, y un pasillo, hasta podía ser hasta pasillo aéreo arriba, que pase del segundo nivel al otro segundo nivel del Hospital Jaime Mota. Sí. Para que haya una conectividad entre ambos edificios. Totalmente de acuerdo. Pero hay que recordar. Pero yo no sé, pero tantos años que promovían los gobiernos anteriores, diciendo que la economía creció, que la economía creció, pero no se mejoraba lo que era la salud. Sí, nunca se mejoraba la salud. Mira, nosotros siempre, los que somos del área médica, nos gusta comparar la medicina dominicana con la medicina de otros países. En los países desarrollados, la vida útil que le dan a cualquier hospital son 50 años, o máximo 30 a 50 años. Cuando cumple su edad, ese edificio se demuele entero, desde cero. Porque hay que recordar. Pero o sea, no hay dinero, donde hay una economía fuerte, porque ellos hacen eso. Hay que recordar que las bacterias, los microbios, los virus se van alojando en cualquier grieta, en cualquier desperfecto que tenga la estructura. Porque los hospitales manejan infecciones, todo. Todos los hospitales, hasta la unidad de atención primaria, manejan pacientes con diferentes condiciones de salud. Por ejemplo, y mencionaron así, que debió estar erradicada la tuberculosis. Un paciente positivo de tuberculosis no está medicado, pero está en su fase de contagio. Entra a cualquier institución o cualquier hospital, y de que empieza a toser, ese microbacilo se va a alojar en cualquiera del hospital que se encuentre con un ambiente climático. Y se va a quedar pegado en la pared, y se va a quedar metido entre la cerámica. Y todo el mundo conoce la situación. Y por eso es que hay veces que hay personas que le hacen una cirugía y se reinfecta y dicen, acá, pero esa cirugía quedó como un papel blanco, pero se reinfecta. La bacteria, los microbios y los virus no se ven caminando en los pasillos. Andan en el ambiente, andan en el aire. Y por eso es que a veces se recomienda que las infraestructuras se demuelan y se inicien de cero. En nuestro país no tenemos que usar el dineral para destruir y demoler. Lo que hacemos es que reparamos, lo cual es incorrecto en salud. Porque, por ejemplo, ¿por qué no remodelan el Mocoso Puello?
No, se hizo estructura nueva. El Padre Villini se hizo nuevo. Son hospitales que se hicieron nuevos de cero. No, Carlos. Jaime Sánchez, debían hacerlo nuevo. Remodelación que no, está en estos hospitales. el Padre Villini nada más le guardan la ciudad sanitaria, sí, esa hay se hizo nueva. edificación nueva, pero que hay que hacer. Funciona la vieja todavía. La vieja hay que demolerla y pasar todo el mundo para la nueva. Jaime Sánchez, debían demolerlo de cero y hacer una estructura nueva. Porque Jaime Sánchez es un hospital que ya tenía todo su desperfecto. El hospital Jaime Sánchez se puede remodelar. Eso debían demolerlo. Y también hacer estructura nueva porque el terreno hay de más. Eso debían demolerlo de se cero. fue el tiempo. Eso debieron demolerlo completo. Para que aquí nos gusta reparar. Y en salud no se repara. Porque después las afecciones las van a pasar los mismos pacientes. Y acuérdate, cuando tú eras residente, yo era residente, cada hospital tiene una bacteria que se encarga de hacer su trabajo. Eso sí es verdad. Entonces, ¿por qué lo hace? Aparece siempre una pseudomona por ahí. Que vive y es nativa y todo el mundo la conoce, que está dentro de cada institución pública. Entonces, como el tiempo se ha agotado, eso es un tema que tenemos que traer. Tenemos pendiente las ARS, el gran enemigo de la población dominicana, que son las mediadoras de riesgo de salud, y las infraestructuras hospitalarias en su condición actual y futura. Así que Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la clínica dental NAC Clinic, odontología especializada. Recuerda que NAC Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, Brasker hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada. se despiden de su programa Médicos en la Radio, el doctor Teodoro Pérez y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.